Bueno, ahora sí, muy bien, conseguimos solucionar el problema. Am, bueno, ahora empezamos nuestro último episodio de Ecos Charla, Eco Talks o Eco Conversas, dependiendo del lenguaje que tú hablas. Yo soy Saulo y del otro lado también está Valentina, del Hacking Ecology. Como Hacking Ecology es un proyecto de desarrollo de plataformas libres y abiertas, pero también que se basa en principios como el flujo de conocimiento, la participación de la sociedad y el acceso a tecnologías robustas para la investigación ambiental, nosotros decidimos desarrollar y organizar este tipo de charlas con personas expertas en diferentes áreas. Tenemos con nosotros Nelson Preto, profesor, investigador y pensador de las tecnologías en el ámbito educativo y social. En su libro Educaciones, Culturas y Hackers, de 2017, también traducido para el español, Nelson habla, entre muchas cosas, que este es un momento dramático, justamente porque tal vez estamos poniendo mucho esfuerzo para responder preguntas que no son aquellas que fueron colocadas sobre la mesa. Hoy, con la avalancha de lives debido al distanciamiento social, hay también aquella relacionada al uso de herramientas y plataformas que intentan sustituir los espacios físicos, donde el trabajo, la oficina, las clases y las escuelas son simplemente transpuestos. Esto considerando también el impacto excluyente de parte de la sociedad que no tiene acceso a la Internet. Bueno, Nelson, yo pregunto, entonces empiezo con una pregunta muy bienvenida. Muchas gracias por tu participación. Y mi pregunta inicial, y solo una cosa a partir de esta tu afirmación en principio del libro, con los recientes cambios que nosotros vemos, tendríamos nosotros aún más preguntas sobre la mesa que quedarán sin respuestas. Y más, esta reproducción no crítica del físico en formato digital evidencia una falta de una cultura hacker para desafiarlo. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Disculpas por como he dicho a Valentina, esta es una charla con una mezcla de portugués, castellano con italiano, porque yo mezclo todo, pero yo pienso que es posible comprender y vamos a hablar un poquito entonces de todas estas cuestiones. Yo soy seguro de que tenemos muchos retos en este momento, porque tenemos dos grandes importantes miradas sobre la situación. La primera, que es una situación que que yo pienso que puedo hablar un poco más, y yo hago ahora solo una pequeña pílula, es la transformación muy radical que fue impuesta a la escuela por cuenta de la pandemia de la COVID-19. Entonces, la escuela, que no estaba buena, estaba con muchos problemas, se ha cambiado total del espacio físico de la escuela para lo espacio para los hogares, para las familias, con todos juntos. Entonces, estas yo pienso que puedo hablar un poco más después. La otra cuestión que no está exactamente conectada directamente con la educación, tiene a ver con la idea de que vamos a tener en el futuro, un futuro más próximo para ustedes en Barcelona, en Cataluña, en España y Europa, más lejos para nosotros, porque acá en Brasil vivimos una trágica situación política. Normalmente digo que tenemos acá dos virus, el coronavirus y el virus que está en el Palacio del Planalto, con el gobierno Bolsonaro, que es afortunadamente un virus que fue
fue elecho. Entonces, es un virus un poco irreversible, un poco distinto del virus que el COVID-19. Entonces, todos están hablando mucho de la idea de que estamos a vivir en el futuro próximo una nueva normalidad. Y yo discuerdo radicalmente de raíz en el sentido de que no hay nueva normalidad porque no había normalidad. Entonces, si miramos un poco la situación en Brasil, tenemos en Brasil los 10% más ricos de la población brasileña, representa casi 52% de la desigualdad del país, que es una desigualdad de las más altas del mundo. Entonces no puedo hablar de nueva normalidad porque yo no tenía normalidad. Entonces, lo riesgo que tenemos es de tener una nueva anormalidad o una normalidad más anormal. Y esto seguramente, otra vez hablando un poco de Brasil, la situación que tenemos acá es muy grave, porque en verdad están muriendo los pobres, los negros, los indígenas ahora. Entonces la normalidad está se avolumando, está se incrementando. Entonces, con una situación como esa, tenemos una dificultad muy grande de pensar en todos los demás problemas de la sociedad, incluido ahora el problema de la salud, que tenemos acá, por suerte, por lucha política, un sistema de salud fuerte, que es el Sistema Universal de Salud, que llamamos de SUS, que es un sistema que fue construido por los tiempos desde la nueva Constitución de Brasil en 1988. Entonces, esto es un sistema que se dice a pesar del gobierno federal, aparte del gobierno federal, que no hace un buen trabajo, al contrario, es peor que hace, tenemos un sistema que está, bien o mal, prestando una asistencia a la población. Entonces, Saulo, Valentín y todos los que están con nosotros de esta charla, tenemos estos dos momentos, un momento muy difícil de la normalidad que ya vivíamos, en un momento en que tenemos que desarrollar nuevas soluciones para el mundo post-pandemia. Y seguramente toda la parte del conocimiento científico será, será algo muy importante para el futuro. Pero no solo el desarrollo científico, pero también todas las otras acciones colectivas que estamos intentando hacer en todo el mundo con base centrado en una idea de más colaboración. Entonces, este sería una primera mirada sobre todo el problema. No te escucho. Micrófono. Yo siempre me olvido de este micrófono. Esto es una cosa interesante porque siempre cuando hablamos, no, pero es una cosa que estamos hablando hace poco tiempo, pero la pandemia viene con un impacto muy grande, un impacto social, económico y es de múltiples aspectos ambientales también. Y una cosa que se ve es una reducción también, aún más en el sur global,
la reducción de una excusa usando el problema económico para no invertir en otras áreas esenciales como la investigación, educación, la formación, el conocimiento. Pero al mismo tiempo nosotros vemos que una parte de esto nos enseñó que el conocimiento colectivo y el conocimiento abierto, si no tuviésemos movimientos como hackers, como makers, etc., no tendríamos una reacción como tuvimos y como vemos alrededor del mundo, de personas recogiendo informaciones como modelos 3D, informaciones de la Internet y haciendo como, no sé cómo es multirão, es como varias personas coordinadas haciendo un trabajo que nadie, ni industria ni gobierno fueron capaces de hacerlo en un momento como esto. Entonces también es una cosa que un movimiento como esto, en un momento como esto, existe esta incoherencia, ¿no? de una reducción de la inversión de dinero público en investigación y educación, y al mismo tiempo una demostración práctica de la importancia del conocimiento, de la investigación, de la colaboración, del trabajo conjunto, de la creación incluso, porque muchas cosas fueron creadas en este periodo. Entonces, sí, entonces quería saber un poco más de este intercambio de conocimientos, ¿no? Dentro de la sociedad. Tú hablas más acerca de esto, pero entonces quería escuchar un poco más de la importancia, porque nosotros tenemos el movimiento de software libre, por ejemplo, que es un movimiento que es incluso la base de prospecciones futuras para una economía colaborativa, porque es un método, una estructura totalmente distinta de lo que nosotros conocemos, de colaboración, de personas trabajando horas y horas por el simple sentido de cooperación, colaboración para algo más grande. Entonces, bueno, solo una puntuación para... Yo intento hacer una mirada un poco más amplia de esto a partir de la situación brasileña. Ahora, por ejemplo, tuvimos una lucha muy intensa con el organismo de financiación de la investigación aquí en Brasil, que se llama CNPq, porque había una llamada para el financiamiento de investigaciones de realización científicas, que había una exclusión de las humanidades. Porque una visión estrecha que dice que en este momento lo importante son las investigaciones de las llamadas ciencias de la salud, de la sanitaria, en todas las cuestiones conectadas con la vacuna, con la identificación del virus y todo esto. Esto es una visión completamente equivocada, porque como tú dices, la problemática es compleja y esta complejidad exige una mirada muy amplia de todo el problema. Entonces, necesitamos ahora muy fuertemente inversiones en la ciencia básica, en la ciencia aplicada, en las ciencias de la salud, pero también en las ciencias duras, vamos a llamar, las ingenierías, la electrónica, y también en las humanidades. Por ejemplo, si analizamos la situación de los indígenas, hoy necesitamos de muy inversión para investigaciones con antropólogos, con sociólogos, con lingüistas, y también para la educación. Estamos en la educación en un cruce, porque hay un movimiento muy fuerte que dice, muy bien, todo listo, ahora en facto la educación a distancia llegó. Algunos se recuerdan y trajen como argumento la sociedad sin escuelas de Ivan Illich, en una lectura mucho estrecha
de la idea de Lichi a 60, 50 años. Entonces, en realidad, tenemos que comprender que yo pienso que es el reto más difícil que tenemos en todo este momento. Tenemos que comprender que necesitamos de una mirada muy amplia para poder efectivamente pasar este momento y construir este futuro que no sabemos cuál sea, porque no sabemos muy claramente cuáles son los cambios que tenemos que hacer en nuestros comportamientos cotidianos. No sabemos cuáles son los cambios que tenemos que hacer por cuenta de los cambios de comportamiento en todo el mundo de la cultura. Tenemos cine, tenemos teatros con la característica que teníamos hasta hoy. Podemos ir al liceo, podemos ir a la Casa da Música con 2.000 personas, todas para un espectáculo, no sabemos. De otro lado, tenemos mucha programación online, en vivo, gratuita, sin pagamento. Y será siempre así, no se pagará más los artistas. ¿De qué vivirán los artistas? Entonces, mira, estamos hablando de un problema sanitario, al mismo tiempo que tenemos que hablar de la cultura, que tenemos que hablar del transporte, de todo esto. Si miramos situaciones como la de nosotros en Brasil, donde tenemos habitaciones muy simples, todas colegadas, todas en un espacio muy cercano, muy pequeño, ¿cómo podemos hablar en se quedan en la casa? Yo acompaño hasta ahora todo el periódico y todo esto, que las informaciones de Barcelona, de la España, de Europa, todos los días los ciudadanos van a las 8 a las ventanas para saludar los sanitarios, los infectologistas y todo esto, pero son realidades habitacionales completamente diversas do que tenemos acá. Entonces, como se dice, otros aspectos que se dice son la situación de lavar las manos, pero no tenemos agua de las casas. Entonces, son todos estos problemas que tenemos que pensar sobre todos ellos de manera articulada. Me olvidé de uno de los más importantes de todos estos, la cuestión ambiental. ¿Cuál será el futuro de la cuestión ambiental a partir de este momento? Porque tenemos la oportunidad ahora de mirar fuera y observar que tenemos menos rumor en la ciudad, tenemos los pájaros, los animales ocupando otra vez las árboles de todos estos espacios, estamos teniendo una disminución increíble del CO2. Entonces, podemos mirar que hay muchos cambios que están aconteciendo. Estos cambios también llegan en la escuela, en la educación. Entonces, es muy importante que las inversiones para la investigación sean mantenidas y que podemos continuar a hacer investigaciones en todos los campos de las ciencias, más do que todo, una otra perspectiva de ciencia, que es una ciencia abierta, una ciencia ciudadana, como tú hablaste hace poco. Sí, yo cuando hablabas de cuando apareció el COVID y aquí en España, yo recuerdo las primeras semanas cuando se decía, pues esta es una enfermedad democrática que al final
puede llegar a todo el mundo de la misma manera y al final pues se ha demostrado que no es así porque las clases privilegiadas pueden responder mejor y al final los que acaban sufriendo siempre son las clases pobres, como has comentado. Y la paradoja es que son las que empujan para volver a la normalidad al final. Y esto pues es una situación bastante absurda, pero tristemente es así porque hay una parte de la población que no tiene alternativa y que pues para sobrevivir tiene que seguir con su vida, con su normalidad y bueno, una situación bastante paradójica. Y aquí en España ahora estamos en una situación en la que estamos poco a poco volviendo a despertar, hay menos casos y la gente se está empujando o también nos están empujando a recuperar la marcha, a volver a las actividades con la sensación de que quieran volver cuanto antes a lo anterior. Yo no noto ningún cambio, no sé, es como, me siento un poco incómoda con esta situación también porque como decías tú, necesitamos un cambio, una nueva, crear una situación que realmente sea más normal o más justa de la anterior. Entonces, a lo mejor, pues aquí podemos introducir cuáles pueden ser las semillas de un cambio y cómo pues la cultura libre y la cultura hacker puede ser una semilla de esperanza en este panorama que nos puede dar pues una salida o una perspectiva de cambio. Yo pienso, primero, unos aspectos más general, conectado con la idea la idea de una pandemia o de un peligro más democrático porque afecta a todos. La situación de Brasil es muy curiosa porque todos los primeros casos son casos de las clases más altas, más ricas de la sociedad y que llegaron de países como España, Europa, Italia o también China. Son todos que fueron para los hospitales de alto lujo en São Paulo. Esta es una cuestión. ¿Por qué tenemos acá, como dice el editorial del país hoy, Brasil en perigo? Y el perigo de Brasil no es solo porque el perigo para el Brasil, mas el perigo de Brasil contribuir para un rebote fuera del Brasil. Entonces estamos hoy con la política del presidente Bolsonaro con una perspectiva de isolamiento total, porque Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Europa, están todos cerrando fronteras porque no quieren que nosotros podamos hacer el rebote. Pero volviendo para la situación inicial, lo que sucedió es que estas familias que estaban ricas, que estaban infectadas, continuaron regularmente con sus trabajadores más pobres, veniendo para trabajar, para auxiliar el trabajo, todo con la idea, economía no se puede dar. Y con esto la proliferación fue muy grande. Entonces, una perspectiva muy egoísta, una perspectiva muy individualista, que es exactamente, Valentina, una oposición a la idea que vamos ahora a hablar un poco de la idea de los hackers, de la idea de la colaboración. Yo no soy seguro que esta clase dominante, los 10% que detienen más de la mitad de la riqueza del Brasil, está muy interesada en colaboración, en generosidad, en todo esto. Yo pienso que continúan y se quedan siempre interesados solo en lo lucro, en la mejoría de la su situación particular y nada más. O que observando,
y yo estoy observando exactamente una primera parte, está escrito de este libro, Educaciones, Culturas, Hackers, que Saulo habló del comienzo, del inicio de la charla. Pero yo continúo investigando con todos mis colegas de la Facultad de Educación de la UFIB y tantos otros. Ustedes hablaron semana pasada con Rafael Pez y tenemos ahí en la Universidad de Barcelona nuestros colegas Mariona Grané, Jordi Quintana, Antonio Bartolomé Pina y tantos otros que están involucrados con todo este debate en torno de lo libre, yo conozco una experiencia muy interesante en Aragón. Ya no, estaba programado una visita a Raúl Olivan, exacto en la semana que salí de Barcelona de vuelta a mi casa en Brasil, que es el movimiento Frena la Curva. El movimiento Frena la Curva, para mí, es un ejemplo de un trabajo que no inició con la pandemia, es un trabajo del gobierno abierto de Aragón que tiene una importante base teórica, una importante sustentación política y teórica, y que posibilitó, que permitió que todo esto pudiese alavancar muy rápidamente. El movimiento Frena la Curva tiene hoy más de 12 países que están ya con el movimiento Frena la Curva, que es exactamente un movimiento de articular todas las acciones con la posibilidad de producir colectivamente mascarillas, producir respiradores, producir soluciones con la idea de la solidaridad, de la compasión, de valorar las diferencias, de compartir. Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones muy importantes, que son la base de esta otra sociedad que estamos desejando. O sea, de una sociedad que tenga en estos valores, que son los valores de los hackers, los valores más importantes. Seguramente esto será una disputa increíble, porque tenemos para hacer frente a todo este movimiento, y me recuerdo acá un otro nombre muy importante, en esta frente de pensar lo abierto, la ciencia ciudadana, que es el Antonio Lafuente, del Centro de Investigación Sociales, del CSIC. Y Lafuente está escribiendo mucho sobre todas estas ideas, porque son seguramente dimensiones importantes para hacer frente a este ataque que tenemos y seguramente teremos en el futuro, que son los ataques de la concentración de capital en torno de las grandes plataformas capitalistas, que me gusta de llamar de robadoras de datos, que viven con nuestros datos. Sí, esto que ver con lo que decía anterior y que planteaba yo acerca de la ciencia y la educación abiertas, ¿no? Y que son, algunas personas definen como capitalismo de plataforma, que serían Google haciendo toda la infraestructura y dominar todo. Amazon domina streaming, domina servidores, domina venta, domina todo. Entonces, hacer grandes plataformas que hacen los tentáculos para todos los lados. Entonces, eso tiene que ver como hay una grande
un gran desafío que es mantener la ciencia abierta y delante de una realidad de estas plataformas. Por ejemplo, con el coronavirus, con COVID-19, nosotros tuvimos esta ascensión absurda de varias plataformas. Netflix, una de las letras dentro del Google, Microsoft, Netflix ahora ganó un espacio ahí también. Y Zoom es otro. Pero en particular que tiene que ver con esto y con educación es el Google para educación. El Google tiene una plataforma para educación. Y esto es una amenaza no solo porque no es porque el niño quedará del ordenador. Esto es una amenaza para cultura, para conocimiento, para educación, para diversidad, para el contenido, quién controla el contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría de escuchar un poco de qué tú piensas acerca de este mundo complejo donde hay muchos fronts. Estas corporaciones ponen, Microsoft está controlando como Monsanto, ahora quiere controlar también de pandemias, ¿no? Bill Gates está ahí en todos los fronts. Y eso no es solo una empresa, son varias que están haciendo esto. En verdad estamos viviendo más una tragedia. Esto es una tragedia, porque en verdad todo lo que era una lucha política de estas grandes empresas, de estas grandes corporaciones americanas en un primer momento, pero las chinesas están creciendo también, pero las americanas que forman el GAFA que tú has dicho, que ahora podría ser GAFAM, porque sería Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft y Netflix. Todas estas corporaciones, por todos los tiempos, están luchando muchos para poder penetrar en el campo educacional. Pero hay mucha disputa y hay mucha lucha, mucha resistencia de los bravos educadores y educadoras que resisten la adopción pura y simple de estas soluciones. Para mí fue una sorpresa increíble que la ciudad de Barcelona tenga el Google for Education como su plataforma de la educación. Por suerte, estoy en contacto permanente con las asociaciones de las familias que luchan para no permitir que el Google adentre a las escuelas. También, por suerte, no encontré, desafortunadamente no encontré porque estaba agendado para después, después que ya estaba retornada al Brasil, con a Simona Levi, que es una brava luchadora contra todo este trabajo, contra esta adhesión ciega al Google for Education. Acá en Brasil... Del LexNet, ¿no? ¿Cómo? Simona Levi del LexNet. Exacto. Son bravas luchadoras que están trabajando muy intensamente en esta disputa, pero es una disputa totalmente desigual. ¿Quién podría hacer frente a todo esto? Era exactamente el Ayuntamiento de Barcelona, era exactamente la Cataluña, y acá entre nosotros serían las articulaciones que podríamos hacer con todo el sistema público de la enseñanza superior, con los centros de investigación. Entonces, estas son posibilidades que afortunadamente no estamos considerando, y tenemos un trabajo muy interesante liderado por los colegas Enrique Parras, Tela Miel y Leonardo de la Universidad Federal de Pará, que están haciendo un mapa de todas las instituciones
públicas agora com seus sistemas Google e Microsoft. Então, é uma disputa incrível, pero temos que fazer isso. É algo que está em nosso radar. Não podemos deixar isto não podemos deixar naturalizar esto. Valentina, ¿quieres decir algo? Sí, yo quería hacer un comentario y preguntarte también, profundizar un poco más y preguntarte tu opinión, porque en verdad Google cuando adueñarse, digamos, entrar en el sector de la educación, tiene pues un mercado, los ayuntamientos les pagarán para poder usar sus tecnologías, la gente las usará gratis, entre comillas, pero en realidad ahí no buscan, o sea, lo que está en juego no es solo una cuestión económica. ¿Qué quiere decir para Google entonces ser el intermediario en la educación de los niños? ¿Qué es lo que hay ahí más allá del rendimiento económico que es interesante para la empresa y que también es lo que nosotros detectamos como pues potencialmente peligroso? Sí, pero es importante considerar que lo aspecto económico es muy fuerte porque imagina que si tengo todos los chicos con 4, 5, 6, 7, 9, 10 años todo el día en la escuela con Google, con Chrome, con Chromebook, estos son consumidores cativos en el futuro. Entonces es una tranquilidad muy como una corporación, es algo muy seguro, porque yo tengo casi que la certidumbre de que en el futuro todos serán Google. Y tenemos esto ya en el móvil, tenemos esto en el computer, tenemos esto en la nube, entonces todos son. La disputa que tenemos hoy son entre ellos. Este es un aspecto. Un segundo aspecto muy importante es que este ecosistema, y ahí yo estoy de acuerdo con lo que tú hablas, hay una creación de un ecosistema de filtros que le permite también, entre comillas, también por el control, no es tan control como se puede imaginar, pero entre comillas un control de toda la producción simbólica mundial. Eso es muy importante porque hoy tenemos potencialmente la posibilidad de escuchar música africana, música catalana, música chino. Entre tanto, sabemos que nosotros todos estamos dentro de esta, ¿cómo se dice en castellano? ¿Una bolla? Burbuja. Una burbuja, estamos dentro de una burbuja nella música, nella literatura y también en la ciencia, y también en la educación. Entonces, lo esfuerzo que tenemos que tener para salir de la burbuja es muy grande, porque tenemos hoy las plataformas de música como Deezer, Spotify y tantas otras que sugieren la próxima música. Es muy bueno porque nos quedamos más o menos del mismo estilo musical, pero no nos posibilita encontrar lo diferente. Y lo que nos hace crecer, los que nos hace por mañana, también la posibilidad de encontrar lo diferente. Por eso volvemos a la escuela y por eso la escuela pública es importante, porque ella es la posibilidad de sacar lo chico y la chica del ambiente familiar y poder presentar para ellos otra realidad que no es solo la realidad, la cultura, los valores, la religión de aquella familia. Entonces, este es muy importante, no podemos, en hipótesis alguna, decir que muy bien, ahora vamos todos a se quedar a casa
porque la educación llega cada uno con su ritmo, todos la educación personalizada, en que podemos saber exactamente o que Saulo deseja, o que Valentina deseja, o que Nelson. No, tenemos que tener esto, mas tenemos que tener también la diversidad, la posibilidad de que estos encuentros y desencuentros estén presentes en la vida cotidiana de nuestros hijos, hijas y todos los ciudadanos y ciudadanas. Sí, cuando tú decías de burbujas, es muy difícil transportar del portugués para el castellano, pero esta burbuja es una cosa muy curiosa con el tema de la propia Internet, ¿no? Porque es una característica que nosotros atribuimos a la Internet crea las cosas, la Internet crea los y tal, pero si nosotros volvemos al origen del Internet, a la idea principal de Tim Berners-Lee, las redes descentralizadas, la interconectividad, esto era para hacer la circulación libre del conocimiento, y ahora nosotros tenemos empresas que ponen filtros y definen lo que te gusta más, lo que no te gusta más, y etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, esas burbujas que estarían más relacionadas con el mundo fuera, el mundo más controlado, sea da familia o de la conexión de la Internet. La escuela representaba un escape, como sería un momento donde se sostiene toda esta realidad y donde la realidad, de hecho, se expone como la diversidad de personas, culturas, miradas del mundo, etcétera, etcétera. Y cuando tú ves empresas intentando entrar en esto, es como, vale, les quieren exactamente homogeneizar todo. Homogeneización es solo un comentario de si tú ves un poco en ese sentido, Nelson. Yo quería hablar dos aspectos de esta tua charla. La primera, la idea de exactamente de volver un poco la origen de la Internet y de que tenemos hoy. En verdad, hoy no tenemos más Internet. Yo costumo hacer una broma con mis colegas y mis estudiantes, o cuando estoy en una conferencia, que dicen, esteja seguro de que cuando está en Facebook no está en Internet. Cuando está en Facebook, está solo en Facebook y basta. Y esto no es Internet. Este es muy curioso porque las personas, y este es algo importante también para las investigaciones y las encuestas sobre el acceso a Internet. Acceder al Facebook no es acceder a la Internet. Y como dijiste, como ha dicho, la Internet de Tim Berners-Lee tiene algo muy importante en dos aspectos. Lo primero, la libertad de hacer lo que quieres. Y lo segundo, que todos los protocolos, todos los desarrollos que fueron hechos para posibilitar la Internet como conocíamos, no fueron privatizados, não foram patenteados, não foram sequestrados da sociedade. Então, foram criações livres para que a humanidade pudesse, desde elas, desarrollar muito mais. Então, este é um aspecto muito importante de todo o debate, porque este debate está exatamente fazendo el contraponto con la idea de las plataformas capitalistas web. El segundo aspecto de la tu intervención
de ese respecto a la escuela. Porque la escuela podría ser la contraposición de todo esto. Pero también la escuela fue secuestrada, también la escuela fue tomada por estas grandes empresas. De un lado, por las empresas capitalistas, oligopolistas de las plataformas web. Ya hablamos de estas. Pero hay un otro aspecto muy importante, en especial acá en Brasil, que son las grandes corporaciones educacionales. Tenemos hoy grandes corporaciones educacionales que chamamos cá de reformadores empresariais. Eu penso que em castelhano é mais ou menos o mesmo, que são aqueles que fazem, os empresários, as corporações que querem definir como a escola deve trabalhar. E estes têm, em caso do Brasil de hoje, uma grande influência no governo e no Ministério da Educação. E que são grandes grupos associados também a grupos aí, como Centilhana, do mercado editorial, que são grupos, também grupos, corporações transnacionais de los computers, de las produções editoriais, de las dos materiais lógicos, de las produções também do material de robótica e de todos estes materiais. Então, são grupos que terminam definindo de fora da escola o funcionamento e os princípios da escola. Seguramente, esta combinação destes dois, de los grupos de las corporaciones de las plataformas con las corporaciones que se interesan por los materiales educacionales, cada día más se quedan cerca. Mira que el Google, hoy hay un Google for Education, donde están trabajando con pedagogos, con profesionales de educación, para desarrollar exactamente cosas que son determinantes del proceso educacional. Porque así como la arquitectura de una escuela contribuye de forma muy intensa con el currículo, es una parte del currículo oculto de la escuela, también la producción de materiales, también la formación de los maestros, todo esto está muy intensamente conectados y que hacen con que el profesor, la profesora, a cada día perca el rol de liderazgo intelectual y política del proceso educacional. Entonces, la escuela es como si fuese una gran engranaje y que el profesorado, el profesora y el profesor son una parte muy pequeña de todo el proceso. Ese es seguramente algo que no es bueno, Exacto, porque al final se puede pensar en que esas herramientas son simplemente herramientas, son medios a través de los cuales luego pasa la educación y todo esto, pero en realidad son más que herramientas. Y esto también pues solo lo sostienes tú, Nelson, y yo mientras tanto estaba pensando en, aparte de ese intermediario, pues también a ellos les implica conocer en profundidad todo el proceso educativo, cómo funciona el aprendizaje de los niños, y es una tipología y una calidad de información que eso no puedo ni imaginarme que se puede llegar a hacer con esto. Al final se habla de que la privacidad de los niños obviamente pues es súper importante, como la nuestra, pero por el otro lado, aunque no se comparte información personal con nadie, ellos lo saben todo de nosotros, y al final es ahí pues el tema, que pues es una información que puede
hacer cualquiera, pues sobre todo una multinacional que sabe gestionar el tema del Big Data muy bien, muy poderosa. Seguro, seguro. Imagina en el aspecto de la salud. Entonces, yo tengo todos los datos de todos los estudiantes con la información de que Valentina no está en la escuela durante una semana. Entonces, yo ya comprendo que algo hay con Valentina. Entonces, si yo tengo una relación con plano de salud, ya hay una conexión de información que puede hacer una acción muy brutal en el aspecto de la ciudadanía. Entonces, no habíamos hablado de la parte de la privacidad y este es un aspecto que yo diría que es fundamental. Lo que decíamos un poquito antes, eso exacto, que trabajamos un poco con la idea de educaciones, con esta perspectiva plural, que este plural está conectado con online y offline, está conectado con la realidad de ahí, distinta de la realidad acá, está conectado con la idea de que en la escuela tenemos las diferencias y estas diferencias precisam ser valoradas. Valorar la diferencia, no solo respetar é importante, seguro, pero es mucho más do que esto, es valorar. Queremos una escuela, queremos escuelas el plural pleno, que possam fazer trabalho intenso de valorar as diferenças e as culturas. É por isso que no livro chamamos isto de ecossistema pedagógico de informação, comunicação e aprendizagem, como algo que seja uma escola vibrante, uma escola efectivamente revolucionária. Não há por que não usar a palavra. La función de la escuela es esta, porque yo digo siempre a mis colegas profesores y profesoras, no se preocupe, no se quede atenta a preparar los chicos y las chicas para el mercado, porque el mercado va a prepararlos cuando llegar. Entonces, ahora lo que necesitamos es prepararlos para el mercado, para poder crear el nuevo mundo de trabajo. Entonces, esto es muy importante, porque si no, yo pienso siempre muy pequeño. Y yo digo siempre, lo importante de la escuela y del profesor y de la profesora es pensar muy grande. Después, para hacer siempre será más pequeño. O hacer será siempre más pequeño, pero pensar no puede nunca ser pequeño. Entonces, yo te quería preguntar para ti, ¿cuál debería ser el rol de la tecnología en la educación entonces? ¿Cómo las utilizar de manera correcta? No, un primer aspecto, el primer aspecto es que yo no tengo todo pronto, que digo, será así. Pero hay principios. Uno, que tú ya dijiste, no podemos traer la tecnología para la escuela como una herramienta. No es una herramienta. La tecnología, hoy estas tecnologías posibilitan lo que dice mi colega y querido mestre, Dr. Felipe Seto, son tecnologías proposicionales. Entonces, son tecnologías que están ayudando a escribir, a editar el mundo. No es lo mismo que una herramienta que yo possa, un martillo o algo como este, mucho más do que esto. Son herramientas que podemos manipular la producción del conocimiento, la producción, el mundo como un todo. Entonces, este es un aspecto, no son, y ahí es seguro que todo lo que estamos hoy a mirar con la COVID-19 y con el uso de tecnologías estas tecnologías están meramente
siendo utilizadas para pasar clases. Seguramente algunas experiencias muy ricas están aconteciendo, pero tenemos que experimentar. Outro princípio muito importante de tudo isso é que as tecnologias, e particularmente as tecnologias digitais, porque tecnologias teremos desde a criação do polígrafo, do mobiliário escolar, da arquitetura escolar, é uma tecnologia, mas as tecnologias digitais em rede, que esse é o fundamental, possibilita aquilo que era que hasta bem pouco tempo não era possível, que era conectar o lejos com o cerca, conectar-lo diferente. Então, podemos tratar de falar de uma escola efetivamente conectada com o mundo na escola e a escola no mundo. Temos em nosso grupo de investigação, cá em Brasil, desde o início da implantação da internet cá, uma expressão que se terminou sendo um mantra para nós que não desejamos a internet em las escolas, mas sim as escolas em la internet. Exatamente porque queremos criar aquilo que também se terminou sendo outro mantra, um círculo virtuoso de produção de culturas e conhecimento. Então, estas tecnologias possibilitam muito fortemente que cada de nós que está acá, cada dos chicos e das chicas que estão nas escolas, se podem produzir conhecimentos, publicar, intercambiar todo isto. Então, são tecnologias que possibilitam uma criação intensa. En esta criação, seguramente, se conecta com o conhecimento estabelecido, com o conhecimento da física, da química, da sociologia, da psicologia e também com os saberes das comunidades ancestrales, que são saberes muito importantes. Valentina, ¿alguna pregunta? No. Pues de momento, ahora mismo vale. No. Adelante. Vale. Bom, já estamos a quase uma hora. Estamos casi una hora. Yo creo que algunas preguntas. Ha sido una buena aquí, conversación. Sí, incluso preguntas aquí. ¿Cuáles las formas a ¿Cuáles las formas de actuar de los hackers frente a las condiciones de desigualdad que el capitalismo impone y la pandemia disemina? ¿Cómo pueden colaborar en la resistencia? La primera, yo ya había leído y un poco hablé de relación de los hackers. Yo pienso que el ejemplo de la... Yo estoy trayendo solo del freno a la curva del Aragón, pero yo estoy mirando en el periódico, en las redes, que son muchas experiencias de colaboración, experiencias de solidaridad, experiencias de acogimiento que son muy importantes. Entonces, esta es algo muy importante de todo esto. Y también hay una cuestión ahí que es una cosa muy importante de tener en mente, es que la idea de la cultura hacker no es solo la digital, ¿no? Tú puedes simplemente ser un hacker totalmente orgánico sin una plataforma. ¿Sí? Es un tema de subversión. Sí, yo tengo en este libro y también en muchos otros escritos una expresión que muchos que
el profesor hacker. El profesor hacker no es un profesor informático, no hay nada a ver con informático. ¿No? El profesor hacker, y ahí también volvemos a la cuestión de danzas, que es un profesor que es un apasionado pelo que hace, algo que no tiene el conocimiento para sí mismo, pero más tiene interés de compartir. Todo eso son perspectivas de los hackers, y los hackers no son también los dioses, no son los dioses de hoy, que hay hackers y hay hackers como todo en la sociedad. Então, usamos a metáfora dos hackers, porque hoje está muito presente no nosso cotidiano esta ideia de los hackers clubes, de los Fab Labs, e todas estas, que muitos também estão sendo apropriados pelo mercado. É importante também pensar isso, não temos isso todo muito lejos de toda essa disputa. E a ideia de que as redes são redes de solidariedade. E as redes de solidariedade são redes tecnológicas, seguro, pero não só tecnológicas. Temos importantes redes que se fazem os vecinos, os amigos da escola e tudo isso. Hoje, por conta do confinamento, as redes tecnológicas são mais que fundamentais. Então, hoje podemos dizer um isolamento social, isolamento físico, porque estamos falando a todo tempo. Eu confesso que preferiria, Valentina e Saulo, estar aí com vocês para tomar um vermute e para poder visitar todos os projetos que havia planeado. Pero estar aqui com vocês é muito bueno, seguro, não há dúvida que esto é algo que as redes favorecem muito fortemente. Muy bien, Nelson. Por favor. Bueno, hay algunas preguntas más. No sé si tenemos tiempo para leer y contestar a las preguntas del chat o como veáis. Vamos. Aquí hay Irene que pregunta, ¿será que tenemos confianza para volver a nuestra vida normal o será que vamos a tener una vida normal después de la pandemia? Difícil, buena pero pregunta. Lo importante es tener muy claro lo que entendemos por normal, porque si normal significa lo que no era normal. Es normal porque era posible ir en la terraza con 15 amigos en un único espacio. Entonces, pero el mundo vivía una injusticia, una desigualdad fascinante, y aquello no era normal. Entonces, seguramente tenemos muchos cambios. No olvidemos de que nuestra antigua normalidad es la normalidad que nos ha llevado a la situación actual. Seguro. Entonces, y si pensamos, Valentina, en el ambiente, entonces, en la cuestión ambiental, este normal no me gusta y no debería gustar a ninguno. Claro, ligado a la sobreexplotación de recursos, al consumo masivo y todo esto. Entonces, bueno, otra pregunta aquí, la última que tenemos es, ¿qué piensan ustedes sobre las condiciones de inseguridad de las mujeres y otras personas vulnerables que están viviendo en estos momentos de pandemia? ¿Y en qué medida las tecnologías pueden ser útiles no solo a conectar las personas a nivel de entretenimiento, sino también como un recurso de seguridad y acogida? Esta es muy importante cuestión. Esta cuestión ya fue escrita en un artículo ayer aquí en Brasil por nuestra colega Salete Cordero, Noro Cordero, colega de investigación de nuestro grupo, que está cerca de Roma, también haciendo una investigación que la se quedó. El número creciente de violencia doméstica contra las mujeres
por conta del confinamiento. Entonces, esta es una situación muy grave y seguramente muchas soluciones están siendo aportadas. Yo he leído, no conozco más profundamente nada de estas soluciones, mas he leído de soluciones con aplicativos en el móvil para hacer la denuncia anónima, con una identificación de geolocalización para que possa, aquí en Brasil se llama Conselho Tutelar, yo no sé cómo es en otra parte del mundo, pero algo como la policía o la policía civil, que se possa dar un soporte a estas mujeres. Seguramente también en esta situación nos vuelve la cuestión que Valentina levanta de la cuestión de la identificación, de la privacidad por cuenta de la geolocalización. Entonces, esos son soluciones tecnológicas para ayudar un poco y más una vez, esta era un normal del pasado. Entonces, este normal no nos interesa. El normal de la violencia contra la mujer, la violencia contra los negros en nuestro país, la violencia contra los indígenas, la violencia contra los chicos y las chicas, la pedofilia, todas estas cuestiones, que son cuestiones muy delicadas, muy importantes, y que tienen un rol muy grande de poder ayudar a que situaciones que están un poco más escondidas puedan ser con la acogida del profesora y del profesor. Más allá de estos casos de violencia manifiesta, por así decir, sobre todo en el caso de Italia y relacionado con la situación de la mujer, el tema de la pandemia puede ser un riesgo de volver a una situación antigua del rol de la mujer, más volviendo a quedarse en casa, porque en la situación actual, pues es más fácil que se encargue de las tareas de cuidado, de educación de los hijos, y todo esto, y es como un peligro de volver a un rol de la mujer en la familia que pues ya parecía poco superarse y esto pues, al menos por lo que yo sé de mi país, pues es algo que es como ha sido un poco una tendencia. Entonces, bueno, más allá del tema. Verdad, importante observación y que tenemos que avanzar en todo esto. Muy bien. Muy bien, Nelson, muchas gracias, muchísimas gracias. Nosotros, yo creo que Valentina también no hablo por mí, yo quedaría aquí hablando e iríamos para otras, pero la próxima vez yo creo que un vermut podría ser una idea genial. Mucho mejor. Muchas gracias por la charla, siempre aprendemos mucho. Muchas gracias, Saulo. Muchas gracias, Valentina. A todas las personas que han asistido también. A las personas que están aquí también, muchas gracias y nos quedamos en contacto. Muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao.